La metamorfosis de Franz Kafka. Primera parte. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? No soñaba, no. Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus 4 harto conocidas paredes. Presidiendo la mesa, sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños, Samsa era viajante de comercio, colgaba una estampa a poco recortada de una revista ilustrada y puesta en un lindo marco dorado. Representaba esta estampa una señora, tocada con un gorro de pieles, envuelta en una boa, también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía contra el espectador un amplio manguito, asimismo de piel, dentro del cual desaparecía todo su antebrazo. Gregorio dirigió luego la vista hacia la ventana. El tiempo nublado, sentíanse repiquetear en el zinc del alféizar las gotas de lluvia, infundióle una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas las fantasías? Mas era esto algo de todo punto irrealizable, porque Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esta postura. Aunque se empeñaba en permanecer sobre el lado derecho, forzosamente volvía a caer de espaldas. 1000 veces intentó en vano esta operación. Cerró los ojos para no tener que ver aquel rebullicio de las piernas que no cesó hasta que un dolor leve y punzante al mismo tiempo, un dolor jamás sentido hasta aquel momento, comenzó a aquejarle en el costado. ¡Ay, Dios!, díjose entonces, qué cansada es la profesión que he elegido. Un día sí y otro también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes. Cuidarse de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales, y en que el corazón nunca puede tener parte. ¡Al diablo con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda, alargándose en dirección a la cabecera, a fin de poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le escocía estaba cubierto de unos puntitos blancos, que no supo explicarse. Quiso aliviarse tocando el lugar del escozor con una pierna, pero hubo de retirar ésta inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Deslizóse hasta recobrar su primitiva postura. Estos madrugones, díjose, le entontecen a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo. Hay viajantes que se dan una vida de odaliscas. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro muy sentados, tomándose el desayuno. Si yo, con el jefe que tengo, quisiese hacer lo mismo, me vería en el acto de patitas en la calle. Y quién sabe si esto no sería para mí lo más conveniente.
Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese despedido. Me hubiera presentado ante el jefe y, con toda mi alma, le habría manifestado mi modo de pensar. Se cae del pupitre, que también tiene lo suyo eso de sentarse encima del pupitre para, desde aquella altura, hablar a los empleados, que, como él es sordo, han de acercársele mucho. Pero lo que es la esperanza, todavía no la he perdido del todo. En cuanto tenga reunida la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, vaya si lo hago. Y entonces sí que me redondeo. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador, que hacía su tic-tac encima del baúl. ¡Santo Dios!, exclamó para sus adentros. Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. Es decir, ya era más. Las manecillas estaban casi en -4. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama podía verse que estaba puesto efectivamente en las 4. Por lo tanto, tenía que haber sonado. Mas, ¿era posible seguir durmiendo impertérrito a pesar de aquel sonido que conmovía hasta a los mismos muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero, por lo mismo, probablemente tanto más profundo. ¿Y qué se hacía él ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para cogerlo era preciso darse una prisa loca. El muestrario no estaba aún empaquetado y, por último, él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no por ello evitaría la filípica del amo, pues el mozo del almacén, que habría bajado al tren de las 5, debía de haber dado ya cuenta de su falta. Era el tal mozo una hechura del amo, sin dignidad ni consideración. ¿Y si dijese que estaba enfermo? ¿Qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, infundiría sospechas, pues Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no había estado malo ni una sola vez. Vendría de seguro el principal con el médico del Montepío. Se desataría en reproches delante de los padres respecto a la holgazanería del hijo, y cortaría todas las objeciones alegando el dictamen del galeno, para quien todos los hombres están siempre sanos y sólo padecen de horror al trabajo. Y la verdad es que, en este caso, su opinión no habría carecido completamente de fundamento. Salvo cierta somnolencia, desde luego superflua después de tan prolongado sueño, Gregorio sentíase admirablemente, con un hambre particularmente fuerte. Mientras pensaba y meditaba atropelladamente, sin poderse decidir a abandonar el lecho, y justo en el momento en que el despertador daba las 7:15, llamaron quedo a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. «Gregorio», dijo una voz, la de la madre. «Son las 7:15. ¿No ibas a marcharte de viaje?» ¡Qué voz más dulce! Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia, que era la de siempre, sí, pero que salía mezclada con un doloroso e irreprimible pitido, en el cual las palabras, al principio claras, confundíanse luego, resonando de modo que no estaba uno seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido contestar dilatadamente, explicarlo todo, pero, en vista de ello, limitóse a decir: Sí, gracias, madre. Ya me levanto. A través de la puerta de madera, la mutación de la voz de Gregorio no debió de notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró.
Pero este corto diálogo hizo saber a los demás miembros de la familia que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez, y golpeando ligeramente la puerta, llamó: «Gregorio, Gregorio, ¿qué pasa?». Esperó un momento y volvió a insistir, alzando algo la voz: «Gregorio, Gregorio». Mientras tanto, detrás de la otra hoja, la hermana lamentábase dulcemente. Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? Ya estoy listo, respondió Gregorio a ambos a un tiempo, aplicándose a pronunciar y hablando con gran lentitud para disimular el sonido inaudito de su voz. Tornó el padre a su desayuno, pero la hermana siguió musitando: Abre, Gregorio, te lo suplico. En lo cual no pensaba Gregorio, ni mucho menos, felicitándose, por el contrario, de aquella precaución suya, hábito contraído en los viajes, de encerrarse en su cuarto por la noche, aun en su propia casa. Lo primero era levantarse tranquilamente, arreglarse sin ser importunado y, sobre todo, desayunar. Solo después de efectuado todo esto, pensaría en lo demás, pues de sobra comprendía que en la cama no podía pensar nada a derechas. Recordaba haber sentido ya con frecuencia en la cama cierto dolorcillo, producido sin duda por alguna postura incómoda, y que, una vez levantado, resultaba ser obra de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo habrían de desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. No dudaba tampoco lo más mínimo de que el cambio de su voz era simplemente el preludio de un resfriado mayúsculo, enfermedad profesional del viajante de comercio. Arrojar la colcha lejos de sí era cosa harto sencilla. Bastaríale para ello con abombarse un poco. La colcha caería por sí sola. Pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse, podía haberse ayudado de los brazos y las manos, mas, en su lugar, tenía ahora innumerables patas en constante agitación, y le era imposible hacerse dueño de ellas. Y el caso es que él quería incorporarse. Se estiraba, lograba por fin dominar una de sus patas, pero, mientras tanto, las demás proseguían su libre y dolorosa agitación. «No conviene hacer el zángano en la cama», pensó Gregorio. Primero intentó sacar del lecho la parte inferior del cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto no había visto todavía, y que por lo tanto le era imposible representarse en su exacta conformación, resultó ser demasiado difícil de mover. La operación se inició muy despacio. Gregorio, frenético ya, concentró toda su energía y, sin pararse en barras, se arrastró hacia adelante. Mas calculó mal la dirección, se dio un golpe tremendo contra los pies de la cama, y el dolor que esto le produjo demostróle, con su agudez, que aquella parte inferior de su cuerpo era quizás precisamente, en su nuevo estado, la más sensible. Intentó, pues, sacar primero la parte superior, y volvió cuidadosamente la cabeza hacia el borde del lecho. Esto no ofreció ninguna dificultad, y no obstante su anchura y su peso, el cuerpo todo siguió por fin, aunque lentamente, el movimiento iniciado por la cabeza. Mas, al verse con ésta colgando en el aire, le entró miedo de continuar avanzando en igual forma porque, dejándose caer así, era preciso un verdadero milagro para sacar intacta la cabeza. Y, ahora menos que nunca, quería Gregorio perder el sentido.
Antes prefería quedarse en la cama, mas cuando, después de realizar a la inversa los mismos esfuerzos, subrayándolos con hondísimos suspiros, hallóse de nuevo en la misma posición y tornó a ver sus patas presas de una excitación mayor que antes, si posible, comprendió que no disponía de medio alguno para remediar tamaño absurdo, y volvió a pensar que no debía seguir en la cama, y que lo más cuerdo era arriesgarlo todo, aunque sólo le quedase una ínfima esperanza. Pero al punto recordó que, harto mejor que tomar decisiones extremas, era meditar serenamente. Sus ojos se clavaron con fuerza en la ventana, mas, por desgracia, la vista de la niebla que aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle, poca esperanza y escasos ánimos había de infundirle. «Las 7 ya», díjose al oír de nuevo el despertador. «Las 7 ya, y todavía sigue la niebla». Durante unos momentos permaneció echado, inmóvil y respirando quedo, cual si esperase volver en el silencio a su estado normal. Pero a poco pensó: «Antes de que den las 7:15, es indispensable que me haya levantado, sin contar que, entre tanto, vendrá seguramente alguien del almacén a preguntar por mí, pues allí abren antes de las 7». Y se dispuso a salir de la cama balanceándose cuán largo era, dejándose caer en esta forma la cabeza, que tenía el firme propósito de mantener enérgicamente erguida, saldría probablemente sin daño alguno. La espalda parecía tener resistencia bastante. Nada le pasaría al dar con ella en la alfombra. Únicamente hacíale vacilar el temor al estruendo que esto habría de producir, y que, sin duda, daría origen, detrás de cada puerta, cuando no a un susto, por lo menos a una inquietud. Mas no quedaba otro remedio que afrontar esta perspectiva. Ya estaba Gregorio a medias fuera de la cama. El nuevo método antes parecía un juego que un trabajo, pues sólo implicaba el balancearse siempre hacia atrás. Cuando cayó en la cuenta de que todo sería muy sencillo si alguien viniese en su ayuda, con 2 personas robustas, y pensaba en su padre y en la criada, bastaría. Sólo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, desenfundarle del lecho y, agachándose luego con la carga, permitirle solícitamente estirarse por completo en el suelo, en donde era de presumir que las patas demostrarían su razón de ser. Ahora bien, y prescindiendo de que las puertas estaban cerradas, ¿conveníale realmente pedir ayuda? Pese a lo apurado de su situación, no pudo por menos de sonreírse. Había adelantado ya tanto que un solo balanceo, más pronunciado que los anteriores, bastaría para hacerle perder casi por completo el equilibrio. Además, muy pronto no le quedaría otro remedio que tomar una determinación, pues sólo faltaban ya 5 minutos para las 7:15. En esto llamaron a la puerta del piso. «De seguro es alguien del almacén», pensó Gregorio, quedando de pronto suspenso, mientras sus patas seguían danzando cada vez más rápidamente. Un punto permaneció todo en silencio. «No abren», pensó entonces, haciéndose a tan descabellada esperanza. Pero como no podía por menos de suceder, sintiéronse aproximarse a la puerta las fuertes pisadas de la criada. Fin de la primera parte. La metamorfosis de Franz Kafka. Segunda parte. Y la puerta se abrió.
Bastóle a Gregorio oír la primera palabra pronunciada por el visitante para percatarse de quién era. Era el principal en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más trágicas sospechas? ¿Es que los empleados, todos en general y cada uno en particular, no eran sino unos pilios? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que, después de perder, aunque sólo fuese un par de horas de la mañana, se volviese loco de remordimiento y no se hallase en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no bastaba acaso con mandar a preguntar por un chico, suponiendo que tuviese fundamento esta manía de averiguar, sino que era preciso que viniese el mismísimo principal a enterar a toda una inocente familia de que sólo él tenía calidad para intervenir en la investigación de tan tenebroso asunto? Y Gregorio, más bien sobreexcitado por estos pensamientos que ya decidido a ello, arrojóse enérgicamente del lecho. Se oyó un golpe sordo, pero que no podría propiamente calificarse de estruendo. La alfombra amortiguó la caída. La espalda tenía también mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto, y esto evitó que el ruido fuese tan espantoso como se temía, pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida. Se hirió, y el dolor le hizo restregarla rabiosamente contra la alfombra. «Algo ha ocurrido ahí dentro», dijo el principal en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar que al principal pudiera sucederle algún día lo mismo que hoy a él, posibilidad ciertamente muy admisible. Pero el principal, como contestando brutalmente a esta suposición, dio con energía unos cuantos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus botas de charol. Desde la habitación contigua de la derecha susurró la hermana esta noticia: Gregorio, que ahí está el principal. «Ya lo sé», contestó Gregorio para sus adentros, pero no osó levantar la voz hasta el punto de hacerse oír de su hermana. «Gregorio», dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda. «Gregorio, ha venido el señor principal y pregunta por qué no te marchaste en el primer tren. No sabemos lo que debemos contestarle. Además, desea hablar personalmente contigo, con que haz el favor de abrir la puerta. El señor principal tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto». «Buenos días, señor Samsa», terció entonces amablemente el principal. No se encuentra bien, dijo la madre a este último mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. No está bueno, créame usted, señor principal. ¿Cómo si no iba Gregorio a perder el tren? Si el chico no tiene otra cosa en la cabeza más que el almacén, si casi me molesta que no salga ninguna noche. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí 8 días. Pues bien, ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros, haciendo corro alrededor de la mesa. Lee el periódico sin decir palabra, o estudia itinerarios. Su única distracción consiste en trabajos de carpintería. En 2 o 3 veladas ha tallado un marquito. Cuando lo vea usted se va a asombrar. Es precioso. Ahí está colgado en su cuarto. Ya lo verá usted enseguida, en cuanto abra Gregorio. Por otra parte, celebro verle a usted, señor principal, pues nosotros solos nunca hubiéramos podido decidir a Gregorio a abrir la puerta. Es más tozudo. Seguramente no se encuentra bien, aunque antes dijo lo contrario. Voy enseguida, exclamó lentamente Gregorio, circunspecto y sin moverse para no perder palabra de la conversación.
De otro modo, no sabría explicármelo, señora, repuso el principal. Es de esperar que no será nada serio, aunque, por otra parte, no tengo más remedio que decir que nosotros, los comerciantes, desgraciada o afortunadamente, como se quiera, tenemos a la fuerza que saber sufrir a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo a todo los negocios. Bueno, preguntó el padre, impacientándose y tornando a llamar a la puerta. ¿Puede entrar ya el señor principal? ¡No! Respondió Gregorio. En la habitación contigua de la izquierda reinó un silencio lleno de tristeza, y en la habitación contigua de la derecha comenzó a sollozar la hermana. Pero, ¿por qué no iba ésta a reunirse con los demás? Cierto es que acababa de levantarse y que ni siquiera había empezado a vestirse, pero ¿por qué lloraba? ¿Acaso porque el hermano no se levantaba? ¿Porque no hacía pasar al principal? ¿Porque corría el peligro de perder su colocación? Con lo cual el amo volvería a atormentar a los padres con las deudas de antaño. Pero éstas, por el momento, eran preocupaciones completamente gratuitas. Gregorio estaba todavía allí, y no pensaba ni remotamente en abandonar a los suyos. Por el momento, yacía sobre la alfombra, y nadie que conociera el estado en que se encontraba hubiera pensado que podía hacer entrar a su cuarto al principal. Mas esta pequeña descortesía, que más adelante sabría de seguro explicar satisfactoriamente, no era motivo suficiente para despedirle sin demora, y Gregorio pensó que, por de pronto, harto mejor que molestarle con llantos y discursos era dejarle en paz. Pero la incertidumbre en que se hallaban respecto a él era precisamente lo que aguijoneaba a los otros, disculpando su actitud. Señor Samsa, dijo por fin el principal con voz campanuda. ¿Qué significa esto? ¿Se ha atrincherado usted en su habitación? ¿No contesta más que sí o no? Inquieta usted grave e inútilmente a sus padres y, sea dicho de paso, falta a su obligación en el almacén de una manera verdaderamente inaudita. Le hablo a usted aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le ruego muy en serio que se explique al punto y claramente. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y juicioso, y no parece sino que ahora, de repente, quiere usted hacer gala de incomprensibles extravagancias. Cierto que el jefe me insinuó esta mañana una posible explicación de su falta. Referíase al cobro que se le encomendó a usted hiciese anoche efectivo. Mas yo casi empeñé mi palabra de honor de que esta explicación no venía al caso. Pero ahora, ante esta incomprensible testarudez, no me quedan ya ganas de seguir interesándome por usted. Su posición de usted no es, ni con mucho, muy segura. Mi intención era decirle a usted esto a solas, pero como usted tiene a bien hacerme perder inútilmente el tiempo, no veo ya por qué no habrían de enterarse también sus señores padres. En estos últimos tiempos, su trabajo ha dejado bastante que desear. Cierto que no es esta la época más propicia para los negocios. Nosotros mismos lo reconocemos. Pero, señor Samsa, no hay época, no debe haberla, en que los negocios estén completamente parados. Señor principal, gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose en su excitación de todo lo demás. voy inmediatamente. Voy al momento. Una ligera indisposición,
Un desvanecimiento impidióme levantarme. Estoy todavía acostado, pero ya me siento completamente despejado. Ahora mismo me levanto. Un momento de paciencia. Aún no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. No se comprende cómo le pueden suceder a uno estas cosas. Ayer tarde estaba yo tan bueno. Sí, mis padres lo saben. Mejor dicho, ya ayer tarde tuve una especie de presentimiento. ¿Cómo no me lo habrán notado? ¿Y por qué no lo diría yo en el almacén? Pero siempre cree uno que podrá pasar la enfermedad sin necesidad de estarse en casa. Señor principal, tenga consideración con mis padres. No hay motivo para todos los reproches que me hace usted ahora. Nunca me han dicho nada de eso. Sin duda, no ha visto usted los últimos pedidos que he transmitido. Por lo demás, saldré en el tren de las 8. Este par de horas de descanso me ha dado fuerzas. No se detenga usted más, señor principal. Enseguida voy al almacén. Explique usted allí esto, se lo suplico, así como que presente mis respetos al jefe. Y mientras espetaba atropeñadamente este discurso sin casi saber lo que decía, Gregorio, gracias a la soltura ya adquirida en la cama, se aproximó fácilmente al baúl e intentó enderezarse apoyándose en él. Quería efectivamente abrir la puerta, dejarse ver del principal, hablar con él. Sentía curiosidad por saber lo que dirían cuando le viesen los que tan insistentemente le llamaban. Si se asustaban, Gregorio encontrábase desligado de toda responsabilidad y no tenía por qué temer. Si, por el contrario, se quedaban tan tranquilos, tampoco él tenía por qué excitarse y podía, dándose prisa, estar realmente a las 8 en la estación. Varias veces se escurrió contra las lisas paredes del baúl, pero, al fin, un último brinco le puso en pie. De los dolores en el vientre, aunque muy vivos, no se cuidaba. Dejóse caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes agarróse fuertemente con sus patas. Logró a la vez recobrar el dominio de sí mismo, y calló para escuchar lo que decía el principal. ¿Han entendido ustedes una sola palabra?, preguntaba éste a los padres. ¿No será que se hace el loco? Por amor de Dios, exclamó la madre llorando. Tal vez se siente muy mal y nosotros lo estamos mortificando. Y seguidamente llamó. Grete, Grete. ¿Qué, madre?, contestó la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. Tienes que ir enseguida a buscar al médico. Gregorio está malo. Ve corriendo. ¿Has oído cómo hablaba ahora, Gregorio? Es una voz de animal, dijo el principal, que hablaba en voz extraordinariamente baja, comparada con la gritería de la madre. ¡Ana! ¡Ana! llamó el padre, volviéndose hacia la cocina a través del recibimiento y dando palmadas. Vaya inmediatamente a buscar un cerrajero. Ya se sentía por el recibimiento el rumor de las faldas de las dos muchachas que salían corriendo. ¿Cómo se habría vestido tan deprisa la hermana? Y ya se oía abrir bruscamente la puerta del piso, pero no se percibió ningún portazo. Debieron de dejar la puerta abierta, como suele suceder en las casas en donde ha ocurrido una desgracia. Fin de la segunda parte. La metamorfosis de Franz Kafka. Tercera parte. Gregorio, empero,
hallábase ya mucho más tranquilo. Cierto es que sus palabras resultaban ininteligibles, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda porque ya se le había acostumbrado el oído, pero lo esencial era que ya se habían percatado los demás de que algo insólito le sucedía y se disponían a acudir en su ayuda. La decisión y firmeza con que fueron tomadas las primeras disposiciones le aliviaron. Sintióse nuevamente incluido entre los seres humanos y esperó de los dos, del médico y del cerrajero indistintamente, acciones extrañas y maravillosas, y, a fin de poder intervenir lo más claramente posible en las conversaciones decisivas que se avecinaban, carraspeó ligeramente, forzándose a hacerlo muy levemente, por temor a que también este ruido sonase algo que no fuese una tos humana, cosa que ya no tenía seguridad de poder distinguir. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba un profundo silencio. Tal vez los padres, sentados junto a la mesa con el principal, cuchicheaban con éste. Tal vez estaban solo pegados a la puerta escuchando. Gregorio se deslizó lentamente con el sillón hacia la puerta. Al llegar allí, abandonó el asiento, arrojóse contra ésta y se sostuvo en pie, agarrado, pegado a Elia por la viscosidad de sus patas. Descansó así un rato del esfuerzo realizado. Luego intentó con la boca hacer girar la llave dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener lo que propiamente llamamos dientes. ¿Con qué iba entonces a coger la llave? Pero, en cambio, sus mandíbulas eran muy fuertes y, sirviéndose de ellas, pudo poner la llave en movimiento, sin reparar en el daño que seguramente se hacía, pues un líquido oscuro le salió de la boca, resbalando por la llave y goteando hasta el suelo. Escuchen ustedes, dijo el principal en el cuarto inmediato. está dando la vuelta a la llave. Estas palabras alentaron mucho a Gregorio, pero todos, el padre, la madre, debían haberle gritado: «¡Adelante, Gregorio!». Sí, debían haberle gritado: «Siempre adelante, duro con la cerradura». Imaginando la ansiedad con que todos seguirían sus esfuerzos, mordió con toda su alma en la llave, medio desfallecido, y a medida que ésta giraba en la cerradura, él sosteníase meciéndose en el aire, colgado por la boca, y, conforme era necesario, agarrábase a la llave o la empujaba hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura cediendo por fin le volvió completamente en sí. «Bueno», se dijo con un suspiro de alivio, «pues no ha sido preciso que venga el cerrajero». Y dio con la cabeza en el pestillo para acabar de abrir. Este modo de abrir la puerta fue causa de que, aunque franca ya la entrada, todavía no se le viese. Hubo primero de girar lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral, y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando sintió un «¡Oh!» del principal, que sonó como suena el mugido del viento, y vio a este señor, el más inmediato a la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente, como impulsado mecánicamente por una fuerza invisible. La madre, que, a pesar de la presencia del principal, estaba allí despeinada, con el pelo enredado en lo alto del cráneo, miró primero a Gregorio, juntando las manos, avanzó luego 2 pasos hacia él y se desplomó por fin en medio de sus faldas esparcidas en torno suyo, con el rostro oculto
en las profundidades del pecho. El padre amenazó con el puño, con expresión hostil, cual si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Volvióse luego saliendo con paso inseguro al recibimiento y, cubriéndose los ojos con las manos, rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho. Gregorio, pues, no llegó a penetrar en la habitación. Desde el interior de la suya permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que sólo presentaba la mitad superior del cuerpo con la cabeza inclinada de medio lado, espiando a los circunstantes. En esto había ido clareando, y en la acera opuesta se recortaba nítido un trozo del edificio negruzco de enfrente. Era un hospital, cuya monótona fachada rompían simétricas ventanas. La lluvia no había cesado, pero caía ya en goterones aislados que se veían llegar distintamente al suelo. Sobre la mesa estaban los utensilios del servicio del desayuno, pues para el padre era esta la comida principal del día, que gustaba de prolongar con la lectura de varios periódicos. En el lienzo de pared que daba justo frente a Gregorio colgaba un retrato de éste, hecho durante su servicio militar, y que le representaba con uniforme de teniente, la mano puesta en la espalda, sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto para su indumento y su actitud. Esa habitación daba al recibimiento. Por la puerta abierta veíase la del piso, abierta también, el rellano de la escalera y el arranque de esta última, que conducía a los pisos inferiores. Bueno, Dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado su serenidad. bueno, me visto al momento, recojo el muestrario y salgo de viaje. Me permitiréis que salga de viaje, ¿verdad? Señor principal, ya ve usted que no soy testarudo y que trabajo con gusto. El viajar es cansado, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor principal? ¿Al almacén? Sí, ¿lo contará todo tal como ha sucedido? Puede uno tener un momento de incapacidad para el trabajo, pero entonces es precisamente cuando deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido. Y pensar que, una vez pasado el impedimento, volverá a ser tanto más activo y trabajará con mayor celo. Yo, como usted sabe muy bien, le estoy muy obligado al jefe. Por otra parte, también tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajando sabré salir de él. Usted no me haga la cosa más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte. Ya sé yo que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana el dinero a espuertas. Y además, que se da la gran vida. Cierto es que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca. Pero usted, señor principal, usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal incluso. Y dicho sea en confianza, que el propio jefe, el cual, en su calidad de amo, se equivoca con frecuencia respecto de un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del almacén la mayor parte del año, es fácil pasto de habladurías y víctima propicia de coincidencias y quejas infundadas, contra las cuales no le es cómodo defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento, y que únicamente al regresar reventado de un viaje es cuando empieza a notar directamente las funestas consecuencias de una causa invisible. Señor principal,
No se vaya usted sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte. Pero, desde las primeras palabras de Gregorio, el principal había dado media vuelta y contemplaba a aquel por encima del hombro, convulsivamente agitado, con una mueca de asco en los labios. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció un momento tranquilo. Retiróse hacia la puerta sin quitarle ojo de encima, pero muy lentamente, como si una fuerza misteriosa le impidiese abandonar aquella habitación. Llegó por fin al recibimiento y, ante la prontitud con que alzó por última vez el pie del suelo, dijérase que había pisado lumbre. Alargó el brazo derecho en dirección de la escalera, como si esperase encontrar allí milagrosamente la libertad. Gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al principal en ese estado de ánimo, pues si no, su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado. No lo comprendían los padres tan bien como él, porque en el transcurso de los años habían llegado a hacerse la ilusión de que la posición de Gregorio en aquella casa sólo con su vida podía acabar. Además, con la inquietud del momento y con sus consiguientes quehaceres, habíanse olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se percataba de que era indispensable retener al principal, apaciguarle, convencerle, conquistarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si siquiera estuviese ahí la hermana. Era muy lista. Había llorado cuando aún yacía Gregorio tranquilamente sobre la espalda. De seguro que el principal, galante con el bello sexo, se hubiera dejado llevar por Elia a donde Elia hubiera querido. Habría cerrado la puerta del piso y le habría quitado el susto en el mismo recibimiento. Pero no estaba la hermana, y Gregorio tenía que arreglárselas él solo, y sin pensar que todavía no conocía sus nuevas facultades de movimiento, ni tampoco que lo más posible y hasta lo más seguro era que no habría logrado darse a comprender con su discurso, abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba, deslizóse por el hueco formado en la abertura de la otra con intención de avanzar hacia el principal, que seguía cómicamente agarrado a la barandilla del rellano, mas inmediatamente cayó en tierra, intentando con inútiles esfuerzos sostenerse sobre sus innumerables y diminutas patas, y exhalando un ligero quejido. Al punto sintióse por primera vez en aquel día invadido por un verdadero bienestar. Las patitas, apoyadas en el suelo, obedecíanle perfectamente. Lo notó con la natural alegría y vio que se esforzaban en llevarle allí donde él deseaba ir, dándole la sensación de haber llegado al cabo de sus sufrimientos. Mas, en el preciso momento en que Gregorio, a causa del movimiento contenido, se balanceaba a ras de tierra, no lejos y enfrente de su madre, ésta, no obstante hallarse tan sumida en sí, dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos y separando los dedos. ¡Socorro! ¡Por amor de Dios! ¡Socorro! Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero de pronto, como para desmentir este supuesto, desplomóse hacia atrás, cayendo inerte sobre la mesa, y no habiendo recordado que estaba aún puesta, quedó sentada en ella, sin darse cuenta de que a su lado el café chorreaba de la cafetera volcada, derramándose por la alfombra. Murmuró Gregorio mirándola de abajo arriba. Un momento esfumóse de su memoria el principal,
y no pudo por menos, ante el café vertido, de abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. Nuevo alarido de la madre, que, huyendo de la mesa, se arrojó en brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero ya no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres. El principal estaba en la escalera y, con la barbilla apoyada sobre la baranda, dirigía una última mirada a aquel cuadro. Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero él algo debió figurarse, pues, de un salto, bajó varios escalones y desapareció, no sin antes lanzar unos gritos que resonaron por toda la escalera. Para colmo de desdicha, esta fuga del principal pareció trastornar también por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues, en lugar de precipitarse tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese Gregorio, empuñó con la diestra el bastón del principal, que éste no se había cuidado de recoger, como tampoco su sombrero y su gabán olvidados en una silla, y, armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba sobre la mesa, preparóse, dando fuertes patadas en el suelo, esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hacia el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a este último sus súplicas, que no fueron entendidas, y, por mucho que volvió sumiso la cabeza hacia su padre, sólo consiguió hacerle redoblar su enérgico pataleo. La madre, por su parte, a pesar del tiempo desapacible, había bajado el cristal de una de las ventanas y, violentamente inclinada hacia afuera, cubríase el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera establecióse una corriente fortísima. Las cortinas de la ventana se ahuecaron, sobre la mesa los periódicos agitáronse, y algunas hojas sueltas volaron por el suelo. El padre, inexorable, apremiaba la retirada con silbidos salvajes, pero Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás, y la cosa iba muy despacio. Si siquiera hubiera podido volverse, en un 2x3 se hubiese encontrado en su cuarto, pero temía, con su lentitud en dar la vuelta, impacientar al padre, cuyo bastón erguido amenazaba deslomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pero advirtió con rabia que, caminando hacia atrás, le era imposible conservar su dirección. Así es que, sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió de percatarse de su buena voluntad, pues dejó de acosarle, dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio. Si al menos hubiese cesado ese irresistible silbido, esto era lo que a Gregorio le hacía perder por completo la cabeza. Cuando ya iba a terminar la vuelta, aquel silbido le equivocó, haciéndole retroceder otro poco. Por fin logró verse frente a la puerta, pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder franquearla sin más ni más. Al padre, en aquella su actual disposición de ánimo, no se le ocurrió naturalmente abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Sólo una idea le embargaba, la de que Gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación. Tampoco hubiera él permitido nunca los enojosos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse y, de este modo, pasar por la puerta. Como si no existiese ningún impedimento, empujaba pues a Gregorio con estrépito creciente. Gregorio sentía tras de sí una voz que parecía imposible fuese la de un padre. Cualquiera se andaba con bromas. Gregorio, pasase lo que pasase, se apretujó en el marco de la puerta.
Se irguió de medio lado. Ahora yacía atravesado en el umbral, con su costado completamente deshecho. En la nitidez de la puerta imprimiéronse unas manchas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, imposibilitado en absoluto de hacer por sí solo el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire y las del otro eran dolorosamente prensadas contra el suelo. En esto el padre dióle por detrás un golpe enérgico y salvador que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando en abundancia. Luego la puerta fue cerrada con el bastón. La metamorfosis de Franz Kafka. Cuarta parte. Hasta el anochecer no despertó Gregorio de aquel sueño tan pesado, semejante a un desvanecimiento. No habría tardado mucho en despertar por sí solo, pues ya había descansado bastante, pero le pareció que le despertaba el rumor de unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibimiento cerrada con cuidado. El reflejo del tranvía eléctrico ponía franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad. Lenta y todavía torpemente, tanteando con sus tentáculos, cuyo valor ya entonces comprendió, deslizóse hasta la puerta para ver lo que había ocurrido. Su lado izquierdo era una única, larga y repugnante llaga. Andaba cojeando, alternativa y simétricamente, sobre cada una de sus dos filas de patas. Por otra parte, una de estas últimas, herida en el accidente de por la mañana, milagro fue que las demás saliesen ilesas, arrastrábase sin vida. Al llegar a la puerta, comprendió que lo que allí le había atraído era el olor de algo comestible. Encontró una escudilla llena de leche azucarada, en la cual nadaban trocitos de pan blanco. A poco si suelta a reír de gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana. Al momento zambullió la cabeza en la leche casi hasta los ojos, mas pronto hubo de retirarla desilusionado, pues no sólo la dolencia de su lado izquierdo le hacía dificultosa la operación, para comer tenía que poner todo el cuerpo en movimiento, sino que, además, la leche, que hasta entonces fuera su bebida predilecta, por eso sin duda habíala colocado allí la hermana, no le gustó nada. Se apartó casi con repugnancia de la escudilla y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación. Por la rendija de la puerta vio que el gas estaba encendido en el comedor, pero, contrariamente a lo que sucedía siempre, no se oía al padre leer en alta voz a la madre y a la hermana el diario de la noche. No se sentía el menor ruido. Quizás esta costumbre, de la que siempre le hablaba la hermana en sus cartas, hubiese últimamente desaparecido, pero todo en torno estaba silencioso. Y eso que, con toda seguridad, la casa no estaba vacía. «Qué vida más tranquila parece llevar mi familia», pensó Gregorio, y, mientras sus miradas se clavaban en la sombra, sintióse orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y hermana tan sosegada existencia, en marco tan lindo. Con pavor pensó al punto que aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría tocaban a su término. Para no dejarse extraviar por estos pensamientos, prefirió agitarse físicamente y comenzó a arrastrarse por el cuarto. En el curso de la noche entreabrióse una vez una de las hojas de la puerta y otra vez la otra. Alguien, sin duda, necesitaba entrar y vacilaba. Gregorio, en vista de ello, paróse contra la misma puerta que daba al comedor, dispuesto a atraer hacia el interior al indeciso visitante, o por lo menos a averiguar quién fuera éste. Pero la puerta no volvió a abrirse, y esperó en vano.
En las primeras horas de la mañana, cuando se hallaba la puerta cerrada, todos habían hecho por entrar, y ahora que él había abierto una puerta y que las otras habían sido también abiertas, sin duda durante el día, ya no venía nadie y las llaves quedaban por fuera, en las cerraduras. Muy entrada la noche se apagó la luz del comedor. Pudo Gregorio comprender por ello que sus padres y su hermana habían velado hasta entonces. Sintió que se alejaban de puntillas. Hasta por la mañana no entraría ya seguramente nadie a ver a Gregorio. Éste tenía tiempo sobrado para pensar, sin temor a ser importunado, acerca de cómo le convendría ordenar en adelante su vida. Pero aquella habitación fría y alta de techo, en donde había de permanecer echado de bruces, le dio miedo sin que lograse explicarse el porqué, pues era la suya, la habitación en que vivía desde hacía 5 años. Bruscamente y con cierto rubor precipitóse debajo del sofá, en donde, no obstante sentirse algo estrujado por no poder levantar la cabeza, se encontró enseguida muy bien, lamentando únicamente no poder introducirse allí por completo a causa de su excesiva corpulencia. Así permaneció toda la noche, parte en un semisueño del que le despertaba con sobresalto el hambre, y parte también presa de preocupaciones y esperanza, no muy definidas, pero cuya conclusión era siempre la necesidad, por de pronto, de tener calma y paciencia, y de hacer lo posible para que la familia, a su vez, soportase cuantas molestias él, en su estado actual, no podía por menos de causar. Muy de mañana, apenas si clareaba el día, tuvo Gregorio ocasión de experimentar la fuerza de estas resoluciones. Su hermana, ya casi arreglada, abrió la puerta que daba al recibimiento y miró ávidamente hacia el interior. Al principio no le vio, pero al divisarle luego debajo del sofá, en algún sitio había de estar, santo Dios, no iba a haber volado. Se asustó tanto que, sin poderse dominar, volvió a cerrar la puerta. Mas debió arrepentirse de su proceder, pues tornó a abrir al momento, y entró de puntillas, como si fuera la habitación de un enfermo de gravedad o de un extraño. Gregorio, con la cabeza casi asomada fuera del sofá, la observaba. Repararía en que no había probado la leche y, comprendiendo que ello no era por falta de apetito, le traería de comer otra cosa más adecuada. Pero, si por ella misma no lo hacía, él prefería morirse de hambre antes que llamarle la atención sobre esto. No obstante, sentir unas ganas tremendas de salir de debajo del sofá, arrojarse a sus pies y suplicarle le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana, asombrada, advirtió inmediatamente que la escudilla estaba intacta. Únicamente se había vertido un poco de leche. Recogió ésta enseguida, verdad que no con la mano, sino valiéndose de un trapo, y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que iba a traerle en sustitución, haciendo respecto a ello muchas y muy distintas conjeturas, mas nunca hubiera adivinado lo que la bondad de la hermana le reservaba. A fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo. Allí había legumbres atrasadas, medio podridas ya, huesos de la cena de la víspera, rodeados de salsa blanca cuajada, pasas y almendras, un pedazo de queso que 2 días antes Gregorio había declarado incomible, un panecillo duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Añadió a esto la escudilla, que por lo visto quedaba destinada para Gregorio definitivamente, pero ahora estaba llena de agua,
y por delicadeza, pues sabía que Gregorio no comería estando Elia presente, retiróse cuan pronto pudo y cerró la llave, sin duda para que Gregorio comprendiese que podía ponerse a sus anchas. Al ir Gregorio a comer, sus patas produjeron como un zumbido. Por otra parte, las heridas debían de haberse curado ya por completo, ya que no sintió ninguna molestia, lo cual no dejó de sorprenderle, pues recordó que hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo y que la antevíspera todavía le dolía bastante. «Si tendré yo ahora menos sensibilidad que antes», pensó mientras comenzaba a chupar con glotonería el queso, que fue lo que primero y con más fuerza le sedujo. Rápidamente, con los ojos arrasados en lágrimas de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos no le gustaban. Su olor mismo le era insoportable, hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado. Hallábase perezosamente extendido en el mismo sitio cuando la hermana, para anunciarle sin duda que debía retirarse, hizo girar lentamente la llave. A pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Mas permanecer allí, aunque sólo el breve tiempo en que la hermana estuvo en el cuarto, costóle ahora gran esfuerzo de voluntad, pues, a consecuencia de la copiosa comida, su cuerpo habíase abultado algo, y apenas si podía respirar en aquel reducido espacio. Presa de un leve ahogo, miraba, con los ojos un poco salidos de sus órbitas, a su hermana, completamente ajena a lo que le sucedía, barrer con una escoba no sólo los restos de la comida, sino también los alimentos que Gregorio no había ni siquiera tocado, como si éstos no pudiesen ya aprovecharse. Y vio también cómo lo arrojaba todo violentamente a un cubo, que cerró luego con una tapa de madera, llevándoselo por fin. Apenas se hubo marchado, Gregorio salió de su escondrijo, se desperezó y respiró. De esta manera recibió Gregorio diariamente su comida, una vez por la mañana, cuando todavía dormían los padres y la criada, y otra después del almuerzo, mientras los padres cesteaban un rato y la criada salía a algún recado a que la mandaba la hermana. Seguramente no querían tampoco ellos que Gregorio se muriese de hambre, pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas, y era mejor que sólo las conociesen por lo que les dijera la hermana. Tal vez también quería ésta ahorrarles una pena más sobre lo que ya sufrían. A Gregorio le fue completamente imposible averiguar con qué disculpas habían despedido aquella mañana al médico y al cerrajero. Como no se hacía comprender de nadie pensó, ni siquiera la hermana, que él pudiese comprender a los demás. No le quedó, pues, otro remedio que contentarse, cuando la hermana entraba en su cuarto, con oírla gemir e invocar a todos los santos. Más adelante, cuando Elia se hubo acostumbrado un poco a este nuevo estado de cosas, no puede, naturalmente, suponerse que se acostumbrara por completo, pudo Gregorio advertir en ella alguna intención amable, o, por lo menos, algo que se podía considerar como tal. «Hoy sí que le ha gustado», decía cuando Gregorio había comido opíparamente, mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, solía decir casi con tristeza: «Vaya, hoy lo ha dejado todo». Mas, aun cuando Gregorio no podía saber directamente ninguna noticia, prestó atención a lo que sucedía en las habitaciones contiguas, y tan pronto sentía voces, corría hacia la puerta que correspondía
al lado de donde provenían y se pegaba a Elia cuán largo era. Particularmente en los primeros tiempos, todas las conversaciones se referían a él, aunque no claramente. Durante 2 días, en todas las comidas, hubo deliberaciones acerca de la conducta que cumplía observar en adelante. Mas también fuera de las comidas hablábase de lo mismo, pues como ninguno de los miembros de la familia quería permanecer solo en casa, y como tampoco querían dejar ésta abandonada, siempre había allí por lo menos 2 personas. Ya el primer día, la criada, por cierto que todavía no se sabía exactamente hasta qué punto estaba enterada de lo ocurrido, habíale suplicado de rodillas a la madre que la despidiese enseguida, y al marcharse, 1/4 de hora después, agradeció con lágrimas en los ojos el gran favor que se le hacía, y, sin que nadie se lo pidiese, comprometióse, con los más solemnes juramentos, a no contar a nadie absolutamente nada. La hermana tuvo que ponerse a guisar con la madre, lo que en realidad no le daba mucho trabajo, pues apenas si comían. Gregorio les oía continuamente animarse en vano unos a otros a comer, siendo un «gracias, tengo bastante» u otra frase por el estilo la respuesta invariable a estos requerimientos. Tampoco bebían casi nada. Con frecuencia preguntaba la hermana al padre si quería cerveza, brindándose ella misma a buscarla. Callaba el padre, y entonces ella añadía que también podían mandar a la portera, pero el padre respondía finalmente un no que no admitía réplica, y no se hablaba más del asunto. Ya el primer día expuso el padre a la madre y a la hermana la verdadera situación económica de la familia y las perspectivas que ante ésta se abrían. De vez en cuando levantábase de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales, salvada de la quiebra 5 años antes, algún documento o libro de notas. Se oía el ruido de la complicada cerradura al abrirse y volverse a cerrar, después de haber sacado el padre lo que buscaba. Estas explicaciones fueron, en cierto modo, la primera noticia agradable que le fue dado oír a Gregorio desde su encierro. Él siempre había creído que a su padre no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio. El padre, al menos, nada le había dicho que pudiese desvanecer esta idea. Verdad es que tampoco Gregorio le había preguntado nada sobre el particular. Por aquel entonces, Gregorio solo había pensado en poner cuantos medios estuviesen a su alcance para hacer olvidar a los suyos lo más rápidamente posible la desgracia mercantil que los sumiera a todos en la más completa desesperación. Por eso había él comenzado a trabajar con tal ahínco, convirtiéndose en poco tiempo de dependiente sin importancia en todo un viajante de comercio, con harto mayores posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales patentizábanse inmediatamente bajo la forma de comisiones contantes y sonantes puestas sobre la mesa familiar ante el asombro y la alegría de todos. Fueron aquellos tiempos hermosos de veras, pero no se habían repetido, al menos con igual esplendor, no obstante llegar más tarde Gregorio a ganar lo suficiente para llevar por sí solo el peso de toda la casa. La costumbre, tanto en la familia, que recibía agradecida el dinero de Gregorio, como en éste, que lo entregaba con gusto, hizo que aquella primera sorpresa y primera alegría no volviesen a reproducirse con el mismo calor. Únicamente la hermana permaneció siempre estrechamente unida a Gregorio, y como contrariamente a éste era muy aficionada a la música
y tocaba el violín con mucha alma, Gregorio alimentaba la secreta esperanza de mandarla el año próximo al conservatorio, sin reparar en los gastos que esto había forzosamente de acarrear, y de los cuales ya se resarciría por otro lado. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, la palabra conservatorio sonaba a menudo en las charlas con la hermana, pero siempre como añoranza de un lindo sueño en cuya realización no se podía ni pensar. A los padres estos ingenuos proyectos no les hacían ninguna gracia, pero Gregorio pensaba muy seriamente en ello y tenía decidido anunciarlo solemnemente la noche de Navidad. Todos estos pensamientos, completamente inútiles ya, agitábanse en su mente mientras él, pegado a la puerta, escuchaba lo que se decía al lado. De cuando en cuando la fatiga impedíale prestar atención, y dejaba caer con cansancio la cabeza contra la puerta. Mas al punto tornaba a erguirla, pues incluso el levísimo ruido que este gesto suyo originaba era oído en la habitación contigua, haciendo enmudecer a todos. «Pero, ¿qué hará otra vez?», decía al poco el padre, mirando sin duda hacia la puerta, y pasados unos momentos reanudábase la interrumpida conversación. De este modo supo, pues, Gregorio, con gran satisfacción. El padre repetía y recalcaba sus explicaciones, en parte porque hacía tiempo que él mismo no se había ocupado de aquellos asuntos, y en parte también porque la madre tardaba en entenderlos, que, a pesar de la desgracia, aún les quedaba del antiguo esplendor algún dinero. Verdad es que muy escaso, pero que algo había ido aumentando desde entonces, gracias a los intereses intactos. Además, el dinero entregado todos los meses por Gregorio, él se reservaba únicamente una ínfima cantidad, no se gastaba por completo, y había ido a su vez formando un pequeño capital. A través de la puerta, Gregorio aprobaba con la cabeza, contento de esta inesperada previsión e insospechado ahorro. Cierto que con este dinero sobrante podía él haber pagado poco a poco la deuda que su padre tenía con el jefe y haberse visto libre de ella mucho antes de lo que creyera. Pero ahora resultaban sin duda mejor las cosas, tal como su padre las había dispuesto. Ahora bien, este dinero era de todo punto insuficiente para permitir a la familia vivir tranquila de sus rentas. Todo lo más bastaría tal vez para 1 o a lo sumo 2 años. Para más tiempo, ni pensarlo. Por tanto, era este un capitalito al que en realidad no se debía tocar y que convenía conservar para caso de necesidad. El dinero para ir viviendo no había más remedio que ganarlo. Pero ocurría que el padre, aunque estaba bien de salud, era ya viejo y llevaba 5 años sin trabajar. Por lo tanto, poco podía esperarse de él. En estos 5 años que habían constituido los primeros socios de su laboriosa pero fracasada existencia, había ido asimilando mucha grasa y se había puesto excesivamente pesado. ¿Incumbiríale acaso trabajar a la madre, que padecía de asma, que se fatigaba con solo andar un poco por casa, y que un día sí y otro también tenía que tenderse en el sofá con la ventana abierta de par en par porque le faltaba la respiración? Corresponderíale a la hermana, todavía una niña, con sus 17 años, y cuya envidiable existencia había consistido hasta entonces en emperifoliarse, dormir todo lo que le pedía el cuerpo, ayudar en los quehaceres domésticos, participar en alguna que otra modesta diversión y, sobre todo, tocar el violín.
Cada vez que la conversación venía a parar a esta necesidad de ganar dinero, Gregorio abandonaba la puerta y, encendido de pena y de vergüenza, arrojábase sobre el fresco sofá de cuero. A menudo pasábase allí toda la noche, sin pegar ojo, arañando el cuero hora tras hora. A veces también tomábase el trabajo excesivo de empujar una butaca hasta la ventana y, trepando por el alféizar, permanecía de pie en la butaca y apoyado en la ventana, sumido sin duda en sus recuerdos, pues antaño interesábale siempre mirar por la ventana a aquella. Paulatinamente, las cosas más cercanas dibujábansele con menos claridad. El hospital de enfrente, cuya vista había maldecido con frecuencia, ya no lo divisaba. Y, de no haber sabido, sin que ello pudiese dejar lugar a dudas, que vivía en una calle tranquila, aunque completamente urbanizada, hubiera podido creer que su ventana daba a un desierto, en el cual fundíanse indistintamente el cielo y la tierra por igual grises. Tan solo 2 veces pudo advertir la hermana, siempre vigilante, que la butaca se encontraba junto a la ventana. Y ya al arreglar la habitación, aproximaba ella misma la butaca. Más aún, dejaba abiertos los 2 primeros dobles cristales. De haber siquiera podido Gregorio conversar con su hermana, de haberle podido dar las gracias por cuanto por él hacía, le hubieran sido más leves estos trabajos que ocasionaba, y que de este modo tanto le hacían sufrir. Sin duda, la hermana hacía cuanto podía para borrar lo doloroso de la situación, y, a medida que transcurría el tiempo, iba consiguiéndolo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, veíalo todo con mayor claridad. Ahora, la entrada de la hermana era para él algo terrible. Apenas dentro de la habitación, y sin cuidarse siquiera de cerrar previamente las puertas como antes para ocultar a todos la vista del cuarto, corría derecha a la ventana y la abría violentamente, cual si se hallase a punto de asfixiarse, y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato respirando con fuerza. Tales carreras y estrépitos asustaban a Gregorio 2 veces al día, y Gregorio, aunque seguro de que ella le hubiera evitado con gusto estas molestias de haberle sido posible permanecer con las ventanas cerradas en la habitación, quedaba temblando debajo del sofá todo el tiempo que duraba la visita. Fin de la 4ª parte.